Oliva tiene mucha extensión de playa y esa extensión de playa se puede aprovechar para todo, para tener una playa familiar, una playa de todo tipo y para todo tipo de personas. Hay que explotarla, porque si no la explotamos no generamos empleo. Y esto es como la pescadilla que se muerde la cola, y es así. Yo la recuerdo hace tiempo, la verdad, ¿no? Sí. No sé en estos momentos cómo está, en qué condición está la playa. Sé que tienen un club náutico, Sí. no es gigantesco, pero tiene un club náutico, que tienen de todo, ¿no? Un poquito de todo. Bueno, un poquito de casi todo. De casi todo. Porque la verdad es que cuando nuestros jóvenes quieren salir a disfrutar, es penoso, no tienen nada donde ir. Luego encima nos encontramos con los inconvenientes de los chiringuitos, toda la problemática que está surgiendo alrededor de los chiringuitos. Oliva es conocida por sus chiringuitos, por su zona donde están ubicados, solamente y estrictamente los meses de verano. Y ahí también están teniendo problemas. Y por lo que te referías, o sea, hace tiempo que no has visitado la playa de Oliva, la parte antigua es una parte donde no existen grandes edificaciones. Por lo tanto, es una playa que no puede tener mucha gente, no hay hoteles, por lo tanto no puede generar turismo. Oliva Nova Golf está dentro de lo que es el término de Playa de Oliva, pero claro, aquello también es hay un hotel y hay todo un complejo del golf, todo zona muy residencial, de pequeños chalets, pero ten en cuenta que es una zona donde el turismo no es, o sea, todo tipo de turismo no puede acceder a esa zona porque los precios son, no, pues la verdad es que son elevados, es un turismo de élite, efectivamente, es un turismo de élite.